Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el procedimiento para la carga de refrigerante por succión en aires acondicionados comerciales usando el juego de manómetros estándar de 2 válvulas. Recordemos que este procedimiento se realiza para inyectar la cantidad total de masa de refrigerante del equipo, el cual no posee por múltiples causas, entre las cuales tenemos una instalación, reemplazo por descompensación o contaminación de refrigerante original, también por quema de compresor u otras acciones. Por eso, antes de continuar con el procedimiento, debe cerciorarse que el equipo no posea fugas y que tenga las tuberías internas limpias. Bien, para todo proceso hay que tener disponibles los elementos de protección personal como las gafas, cascos y guantes de nitrilo, también como los equipos, herramientas e instrumentación requeridas para el proceso, entre las cuales tenemos llaves L hexagonal, bombas de vacío, válvula de control de flujo, llaves L Torque. También tenemos aquí una pinza perimétrica, el tanque refrigerante, balanza de carga, termómetro. También la vacuómetro digital, válvulas de bola para mangueras como las que tenemos aquí en la figura, y el juego de manómetros de 2 válvulas, preferiblemente con 2 relojes o indicadores que posean escalas de vacíos como los que tenemos acá. Bien, antes de entrar en detalle, tengamos en cuenta cómo es la estructura de nuestro equipo. En este equipo podemos tener, y es válido para estos 3 tipos de equipos, entre los cuales tenemos equipos tipo piso techo como el que tenemos acá. Muy bien, tenemos también válido para equipos tipo cassette y también es válido para equipos tipo central como el que tenemos acá en la figura. Bien, sea cualquiera el tipo de equipo, vamos a identificar las válvulas Rotalock o de servicios de la unidad externa o condensadora, como tenemos aquí. Recordemos que la que está conectada con la tubería más gruesa o de mayor diámetro es la válvula Rotalock de succión a baja presión, y la que está conectada con la tubería más delgada es la válvula Rotalock de líquido alta presión o de salida. Bien, después de ello vamos a verificar que el equipo esté apagado como estamos viendo acá, y con un juego de llave de boca fija vamos a quitar el tapón del puerto de servicio de la válvula Rotalock de succión como estamos viendo acá. Vamos a quitar también el tapón que protege al vástago de la misma, y después vamos a quitar el tapón que protege al vástago de la válvula de salida o de líquido alta presión como estamos viendo aquí y acá. Bien, al final de nuestro proceso deberíamos tener esta condición donde podemos ver los vástagos de ambas válvulas y tener aquí acceso al puerto de la válvula de succión. Bien, como medida de seguridad vamos a tomar una llave hexagonal o Torque o también un dado con ratchet para verificar que los vástagos de las válvulas estén desenroscados por completo. Entonces aquí colocamos las llaves y hacemos estos sentidos para verificar que estén desenroscados, o también como vemos en este pequeño cortometraje donde ya tenemos unos dados aquí establecidos o colocados y tenemos nuestra llave ratchet acá, vean, y hacemos los giros para verificar que estén desenroscados los vástagos por completo. Muy bien, como estamos viendo acá. Perfecto. Bien, ahora seguimos con nuestro siguiente paso. Bien, a continuación vamos a hacer el montaje de equipos y accesorios. Entonces para ello vamos a tomar nuestra válvula de control de flujo y vamos a verificar que su volanta esté en posición off, girando la misma en sentido antihorario. Después de ello la procedemos a colocar en el puerto acá de la válvula Rotalock de succión del equipo, como vemos en esta animación y como estamos viendo acá en este pequeño cortometraje. Véanlo aquí, estamos girando su volante en sentido antihorario por completo para retraer el vástago de la misma, y lo procedemos a conectar, pueden observar aquí, en el puerto de nuestro equipo. Muy bien. Ahora, después de ello, vamos a tomar nuestra válvula de bola
nuestro adaptador T, el vacuómetro y nuestro juego de manómetros que debe tener sus válvulas cerradas para hacer el siguiente montaje. Vamos a proceder a conectar el adaptador T en el puerto de alta del juego de manómetros, como estamos viendo aquí. Después vamos a conectar el vacuómetro y en el extremo vamos a conectar la válvula de bola que debe estar cerrada, como estamos observando. En el siguiente paso vamos a tener nuestra bomba de vacío y nuestro tanque refrigerante para hacer el siguiente montaje. Vamos a tomar una manguera, en este caso el azul, del puerto de baja del juego de manómetros hacia el puerto de la válvula de control de flujo, la manguera amarilla del puerto de servicios hacia el puerto del tanque refrigerante y la roja del extremo de la válvula de bola hacia el puerto de la bomba de vacío, como estamos observando aquí. En el siguiente paso vamos a hacer el proceso de vacío al equipo. Bien, a continuación vamos a proceder a enroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo que está acoplada en el puerto de succión, girando su volanta o perilla en sentido horario por completo hasta la posición ON, como estamos viendo aquí en esta animación, aquí, y como vamos a ver en este pequeño cortometraje, donde con una mano sostenemos la válvula y con la otra vean cómo giramos la volanta en sentido horario por completo. Muy bien. A partir de este momento vamos a abrir ambas válvulas del juego de manómetros, así como la válvula de bola que está acoplada aquí a la T. Vamos a ver aquí, abrimos la de baja, abrimos la de alta. En el siguiente paso abrimos la válvula de bola para después de ello abrir la válvula de la bomba de vacío si la trae, en este caso no la trae, para después proceder a encender la bomba de vacío, como estamos viendo en esta pequeña animación, y estar atento acá en el indicador en el juego de manómetros. Cuando el indicador aquí de vacío esté en unas 28 o 29 pulgadas de mercurio, vamos a proceder a encender nuestro vacuómetro y esperar que la presión esté por debajo de los 500 micrones de mercurio. Muy bien, entonces estando la presión de vacío acá en 500 micrones de mercurio o menos, dependiendo de lo que diga el fabricante del equipo, entonces vamos a proceder a verificar la estanquidad del mismo o del proceso de vacío. Entonces para ello vamos a seguir cerrando la válvula de bola que tenemos aquí acoplada a la T, como vemos acá, para posteriormente apagar la bomba de vacío. Bien, a continuación se espera un tiempo prudencial de alrededor de unos 10 a 15 minutos para verificar la estanquidad del equipo. Entonces en ese corto plazo la presión aquí no debe subir más de 100 micrones, o sea, deberíamos estar como máximo en unos 600 micrones de mercurio, y esa subida se ve por alguna presencia de alguna humedad que tengamos en el sistema. Por si acaso sube más de los 100, entonces hay que esperar un poco más para verificar si no tengamos fugas. Bien, pero lo ideal es que se mantenga en ese valor. Bien, ahora si la presión se ha mantenido o no ha subido mucho, como máximo unos, en este caso, unos 600 micrones de mercurio, vamos a seguir con nuestro procedimiento. Entonces para ello vamos a cerrar ambas válvulas del juego de manómetros, tanto la de baja como la de alta, para posteriormente proceder a apagar el vacuómetro. Muy bien. A partir de este momento vamos a proceder a desconectar la bomba de vacío. Entonces para ello vamos a quitar la manguera roja, quitamos la válvula de bola, procedemos a extraer el vacuómetro, quitamos el adaptador T y colocamos en este caso un tapón de seguridad en el puerto de alta del juego de manómetros. A partir de este momento vamos a proceder a la inyección de refrigerante al equipo. Entonces vamos a colocar nuestro tanque refrigerante en una posición adecuada, ya sea para una carga
en estado líquido o en estado gaseoso o vapor, dependiendo del tipo de refrigerante, sobre una balanza de carga electrónica cuyo dial o pantalla o screen debe estar en ceros, como estamos verificando aquí. En el siguiente paso vamos a proceder abriendo la válvula del tanque refrigerante de 2 a 3 vueltas, como estamos observando acá, con lo cual llevamos a tener refrigerante en la manguera amarilla y en este caso el cuerpo del juego de manómetros, como tenemos acá. Entonces podemos verificar que en estos casos ya en la pantalla de nuestra balanza comenzará a marcar ciertos valores de 1 a 2 gramos aproximadamente, y eso representa el refrigerante que salió del tanque y que está presente en las mangueras y el cuerpo del juego de manómetros. Ahora vamos a proceder a la inyección del refrigerante. Entonces, para ello vamos a proceder a abrir la válvula de baja del juego de manómetros hasta una indicación de masa de alrededor del 80 al 90% de la masa de refrigerante total indicada por el fabricante. Bien, entonces si por X o Y razón no tenemos ese valor, entonces vamos a proceder a una carga por presión, en el cual vamos a inyectar refrigerante hasta que tengamos la presión de equilibrio que tendría el refrigerante a temperatura ambiente, de aquí donde está ubicado nuestro equipo. Entonces, después que hagamos ese proceso, cerramos nuevamente la válvula de baja para seguir con el procedimiento. Muy bien, en este caso vamos a hacer una inyección de refrigerante, por eso abrimos acá y vamos a darnos cuenta cómo comienza a subir las presiones acá y también comienzan a indicarse los valores en la pantalla. Bien, después que hayamos llegado a ese valor de presión o a ese 80 o 90% de la masa total que está indicando la balanza, cerramos aquí nuevamente la válvula de baja del juego de manómetros. Con respecto a si se va a hacer una carga por presión, vamos a ver un ejemplo. En este caso, si el equipo está ubicado en un sitio cuya temperatura sea de 30 grados y el refrigerante sea 410A o R32, vemos que en una tabla de presión temperatura con 30 tendríamos para el caso del 410 260 psi aproximadamente, y para el caso del R32 265 psi-G. Entonces, para este caso vamos a tener en cuenta que vamos a inyectar una cantidad del 80 al 90% de este valor de presión si estamos trabajando con este valor. Bien, ahora en el siguiente paso vamos a proceder a encender el equipo y verificar la presión de succión con la que quede el mismo en operación, como estamos viendo aquí. Encendemos nuestro equipo, veanlo acá, lo encendemos y vamos a ver cómo la aguja va a bajar y se va a estabilizar en un valor. Muy bien. Bien, ahora vamos a completar la carga de refrigerante y para ese procedimiento abrimos la válvula de baja del juego de manómetros para que ingrese refrigerante. Vamos a notar cómo la aguja del indicador de presión sube y al mismo tiempo también se modifica el valor de la pantalla de acá de nuestra balanza de carga. Bien, vamos a hacer ese procedimiento de abrir y cerrar para ir comprobando hasta llegar a la presión de succión requerida o hacia la masa de refrigerante total necesitada o requerida por el equipo. Veamos el procedimiento. Aquí donde abrimos, vean aquí, abrimos válvula, vamos a darnos cuenta que la aguja sube y cerramos para comprobar. Muy bien, vamos a hacer ese procedimiento de apertura y cierre de la válvula del juego de manómetros hasta obtener la presión de succión deseada o la masa de refrigerante total requerida por el equipo. Vean nuevamente, abrimos aquí para que vean y cerramos. Muy bien, a partir de este momento, si ya tenemos la presión de succión deseada, así como la masa total de refrigerante requerida por el equipo inyectado, ya no vamos a proceder a inyectar más refrigerante. Por esa razón se procede a cerrar la válvula del tanque refrigerante como estamos observando aquí. Bien, pero recordemos que aquí tenemos una masa refrigerante importante que está en la manguera amarilla y en el cuerpo del juego de manómetros. Entonces
Por esa razón vamos a proceder a abrir nuevamente la válvula de baja del juego de manómetros para que la mayor parte de este refrigerante pase por diferencia de presión hacia la succión del equipo, y en ese momento vamos a observar que cuando abrimos esta válvula, esta aguja sube muy bien y otra vez se estabiliza. Entonces veamos el procedimiento acá, verificando que esté cerrada esta válvula. Abrimos, vean cómo la aguja sube y después vuelve a su posición inicial. Con eso logramos que la mayoría del refrigerante que está aquí en esta manguera pase hacia la succión del equipo. Bien, como una actividad opcional se recomienda revisar las corrientes del equipo acá, como estamos viendo, así como las temperaturas del aire del recinto interior y la temperatura del aire que sale de nuestro equipo, para ir registrando esos valores para analizar su comportamiento. A partir de este momento vamos a hacer la desconexión del juego de manómetros y equipos. Tenemos dos procesos. En este caso vamos a aplicar el procedimiento cuando tenemos un equipo sin fugas en los vástagos y que operen con refrigerantes no inflamables, como el caso del R410A. Bien, entonces partimos de esta situación en donde tenemos la válvula low abierta. Bien, porque fue el último paso donde quedamos, y entonces para ello vamos a seguir con nuestro siguiente proceso. Con una llave L vamos a enroscar por completo el vástago de la válvula de salida de la unidad condensadora, la que está aquí, para de esta forma bloquear el flujo de refrigerante y obligar a que el compresor recoja todo el refrigerante que está en las tuberías, evaporador y el que está en la manguera del juego de manómetros. Entonces para ello vamos aquí con esta herramienta, la colocamos y procedemos a enroscar ese vástago por completo, como estamos viendo en esta animación y como estamos viendo en este pequeño cortometraje, donde poseemos un dado con una llave ratchet ajustada, y vean cómo con la herramienta procedemos a enroscar dicho vástago por completo. Aquí lo estamos haciendo de manera lenta, pero lo ideal es que lo hagan de una manera mucho más rápida. Bien, ya llegamos. Entonces a partir de este momento vamos a concentrarnos en el indicador del juego de manómetros, donde vamos a ver cómo esta aguja comienza a descender. Muy bien, y cuando estemos en unas presiones alrededor o cerca de los ceros, alrededor de unos, puede ser de 15 a 10 psi, vamos a proceder a desenroscar. Vamos a verlo aquí. Procedemos a desenroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo, girando su volanta en sentido antihorario hasta la posición ON, como estamos viendo en esta animación. Miremoslo aquí. Bien. Y como estamos observando acá en este pequeño cortometraje, veanlo acá, donde con una mano sostenemos la válvula y con otra giramos su volanta en sentido antihorario por completo. Bien, a partir de este momento hay que restablecer el flujo de refrigerante del equipo. Entonces para ello tomamos aquí la herramienta y desenroscamos por completo el vástago de la válvula de salida o de líquido de nuestra unidad condensadora, como estamos apreciando en este pequeño cortometraje. Vean aquí, ya la tenemos lista nuestra herramienta y procedemos a desenroscar dicho vástago para de esta forma restablecer el flujo de refrigerante en el equipo. Muy bien. Perfecto. A partir de este momento, verificando que tenemos aquí los manómetros, es posible que le pueda quedar algo de presión aquí en el mismo, y por esa razón vamos a seguir evacuando ese poco de refrigerante que nos quedó acá en el juego de manómetros. Entonces para ello vamos en este caso a quitar el tapón del puerto de alta del juego de manómetros para posteriormente proceder a abrir la válvula de alta del mismo. Bien, y de esta manera despresurizamos ambas mangueras y el cuerpo del juego de manómetros. Perfecto. Ahora estando el juego de manómetros en ceros, vamos a
proceder en este caso a extraer ambas mangueras del juego de manómetros, a quitarlas. Muy bien, procedemos a quitar la válvula de control de flujo, así como la herramienta que utilizamos para maniobrar el vástago de la válvula de salida de la unidad externa o condensadora. Muy bien, ahora vamos a hacer la desconexión en caso que tengamos fugas en los vástagos de las válvulas o que tengamos equipos que operen con refrigerantes inflamables. Entonces, para ello vamos a seguir de la siguiente forma. Vamos a proceder a desenroscar por completo el vástago de la válvula de control de flujo, girando su volanta o perilla en sentido antihorario por completo hasta la posición off, como estamos viendo acá en esta animación. Y como estamos viendo en este pequeño cortometraje, donde aquí se recomienda siempre sostener con una mano la válvula y con la otra girar la volante en sentido antihorario por completo. Bien, después de ello tengamos conciencia que tenemos aquí un refrigerante en las mangueras y por eso hay que despresurizar, como estamos observando acá. Vean aquí, quitamos el tapón, giramos la válvula de alta hasta que el indicador de presión esté en cero, como observamos aquí. Ahora, verificando que este juego de manómetros esté en ceros, procedemos a desconectar, como estamos viendo aquí, las mangueras, tanto la azul como la amarilla, para posteriormente extraer la válvula de control de flujo. Perfecto. Bueno, y ya por último paso se proceden a colocar los protectores de los vástagos, así como del puerto de las válvulas, como estamos observando aquí, girando con una llave haciendo pequeños torques. Muy bien, véanlo aquí y observemos la foto y veámoslo acá, aquí observando la foto. Muy bien, y ya con esto hemos terminado nuestro procedimiento. Bien, doy muchas gracias por la observación de este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.